Bienvenidos a esta segunda entrega del Aprende Buteyko Podcast. Comenzamos este viaje apasionante a través de uno de los descubrimientos médicos más importantes del siglo XX, el método Buteyko de respiración clásico, y abordamos hoy uno de los beneficios menos conocidos del método y de una relevancia capital para nuestros tiempos: la curación de enfermedades de tipo psicológico y mental a través del método Buteyko. Somos Nicolás Nessi y Javier Borda, y hoy tenemos una invitada muy especial, Mela, una de nuestras alumnas, psicóloga de profesión, que va a explicarnos los beneficios que ha encontrado en el método Buteyko y su compatibilidad con terapias que ella practica, en particular para la resolución de traumas. No te pierdas este episodio porque te puede dar la clave para tu curación. Aprende Buteyko Podcast. Beneficios psicológicos del método Buteyko. Hola Nicolás, ¿qué tal? Bien, va. Te veo bien, lleno de energía. Vamos a hablar del estrés, de lo que hace Buteyko por el estrés, del aspecto mental, porque tú has tenido una experiencia, no es que vayamos a hablar de nuestra vida personal, pero podemos hablar de cómo lo aplicamos al estrés, que lo tiene todo el mundo, y esto, como instructores del método Buteyko, no estamos libres de ello. Quiero decir, Sí, somos seres humanos, de hecho casi diría más, que somos más sensibles. O sea, sí, en cuanto algo se sale un poco de onda, lo notamos, ¿no? Con mucha claridad. sí. Y te puedo decir, yo hicimos esta entrevista con Mela, que es una de nuestras alumnas, que ella es psicóloga, y bueno, cosas muy interesantes salieron en el sentido de que existe una complementación, ¿no? El trabajo que ella hace con sus pacientes, que muchos de ellos tienen trauma, Sí. y ella ha empezado a aplicar el método, no es que aplique el método Buteyko, sino que ha empezado a ver la complementariedad que tienen, y van a ver los oyentes lo interesante que es, ¿no? Ella lo explica mucho mejor de lo que podemos explicar nosotros, así que lo dejamos para que lo escuchen con la entrevista que vamos a conectar con esta conversación. Pero yo creo que Sí, sería interesante hablar, y puedo empezar yo quizá hablando de sí, una experiencia que tuve el otro día, que fue muy interesante. Como has comentado, tú y yo llevamos una semana un poco, bueno, pues con estrés. También las cosas que están ocurriendo en el mundo, porque la crisis del COVID, por ejemplo, tuvo un efecto, y puedo hablar solamente sobre mí, por supuesto, y de alguna manera me dio como poder, o sea, me empoderó. O sea, la crisis del COVID me empoderó para decir, vale, ¿quién soy, qué quiero y qué es lo que tengo que contribuir en este mundo? Y por eso, en parte, bueno, en parte no, estamos hablando por eso, ¿no? A lo que voy es que con la crisis que está ocurriendo ahora, que estamos hablando ya literalmente de guerra, yo creo que tiene como una especie de elemento como más pesado. Y esto lo estoy sintiendo yo, solo puedo hablar de mí, y yo creo que esto pesa en el organismo. A veces no lo notamos, lo sutil que es, pero realmente pesa en el organismo. Y aparte, en la vida personal, vamos a decir una pequeña crisis de pareja que hubo que resolver, que tiene cierta intensidad. Y un día, concretamente, para hablar ya del método Buteyko, lo que puede hacer por tu salud mental, me levanté a la 1 de la mañana con unos pensamientos realmente oscuros. O sea, unos pensamientos que pocas veces recuerdo haber tenido, y que no eran más que reacciones de limpieza, es decir, de unos problemas que has resuelto. Tienes que indagar a fondo, digamos así, en tu vida, en tus principios, en lo que quieres de la vida, y además con otra persona, ¿no? Y se hace a veces muy difícil. Y me levanté, pues yo creo que como reacción de todo ese estrés que se vino junto, con unos pensamientos realmente negativos, oscuros. Efectivamente, me tomé la pausa de control, estaba muy baja. Hice la práctica, llegué a una pausa máxima de 105 o así, ¿vale? No quise forzar mucho, si hubiera podido hacer otra pausa, pero fui con cuidado porque sabía que algo estaba pasando. ujú, Y después de hacer eso, no me podía ni acordar de cuáles eran los pensamientos que había tenido antes. O sea, si hubiese querido volver y a recordar el estado en el que estaba menos de media hora antes, no habría sido capaz. O sea, por así decirlo, entre comillas, me curé por completo con una sesión de Buteyko. Pasé de un estado de ansiedad y de pensamientos realmente negativos a un estado que lo calificaría pues de normal.
O sea, tampoco te voy a decir bueno, pero normal, decir, completamente, bueno, neutro, ¿no? Volví a la cama y volví a dormir, sin problema. Y este es el poder del método buteico que tiene con la mente, y no digamos ya el curso avanzado que es todo sobre la mente, ¿no? Entonces, es increíble cuando lo constatas una vez más, ¿no? Por ti mismo. Entonces, no sé, igual puedes comentar algo al respecto de qué te parece, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 claramente. Yo en el método, con el método lo que he experimentado directamente es que muchas veces me sorprenden mis reacciones. Es decir, yo sabía que ante cierta situación yo tendía a reaccionar de una manera y a generar un cúmulo de energía y de tensión y de emoción y de cargar de significado una cualquier cosa, algún evento, algún fenómeno. Y desde que practico seriamente y bueno, después de que he hecho todo el proceso que hay que hacer, muchas veces me encuentro reaccionando de una manera mucho más liviana, mucho más lógica, mucho menos sin comprometer mis emociones, sin hacerlo una cuestión personal, de una manera mucho más pragmática, digamos, ante las situaciones. Y también eso lo puedo decir que lo he experimentado y es un efecto del método. No, no tengo ni idea cómo funciona. Bueno, está la teoría, ¿no? Que dice que el dióxido de carbono coordina la actividad de las neuronas, más oxigenación en el cerebro. Claramente hay algo así, pero bueno, se expresa a un nivel muy íntimo, ¿no? Un nivel de tus emociones, a nivel de cómo vos funcionás. No es una cosa que, tu cerebro, no, realmente cambia tu manera de desenvolverte en la vida. Pero bueno, eso también no nos debería llamar la atención porque el ser humano no es un cuerpo y una mente. El cuerpo y la mente no se pueden separar al final. El corte cartesiano, la división que hizo Descartes entre la res extensa y res cogitans, las cosas del pensamiento y las cosas materiales, es un concepto, en realidad está todo junto. Entonces, por ejemplo, si vos encima de una situación, un fenómeno problemático, vos no estás cómodo en tu cuerpo, no te sentís bien, ¿sí? Es como peor todavía, no tenés toda tu energía disponible para enfrentarlo. Entonces ese es otro plus que yo sé que ante situaciones difíciles puedo contar con el método y de hecho lo hago, le echo mano cada vez que lo necesito en esas situaciones para atravesarlo sin despeinarme, digamos, o sin despeinarme mucho. Efectivamente, es realmente interesante a un nivel bastante profundo. Has comentado que existe una conexión, efectivamente, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o sea, el método buteico repara el sistema nervioso desde alrededor de una pausa de control de 40, que se podría decir que es avanzada, y además repara los tejidos a partir de ese nivel. Es muy importante entender que existe una relación directa, una relación lineal entre la sinapsis de las neuronas con las células del cerebro y los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Esto es un paper, esto es una investigación científica que dice que este paper lo que decía básicamente es que cuando uno hiperventila se produce una actividad asincrónica de las neuronas. Cuando la respiración es fisiológicamente normal, la actividad de las neuronas es más sincrónica. Y realmente eso se expresa en tu personalidad, tu manera de funcionar. Así que sí, es una gran herramienta para gente que tiene que realizar una performance bajo mucha presión. No sé, me imagino un piloto de avión o incluso hombres de negocios que manejan mucho dinero o que toman decisiones rápido que tienen un gran impacto. Yo creo que este método tiene algo para ofrecerle porque salvando la distancia en mi propia vida, yo siento como esa habilidad bueno, de tomar distancia de la situación y es como, me siento como el piloto, ¿viste? Cuando está haciendo el aterrizaje forzoso, pero sin perder la calma, ¿viste? Sin perder el foco. Exactamente, tener los pies sobre la tierra. Ujú. Y es importante entender que esto tiene un componente fisiológico muy grande que no es una cosa que se desarrolle nada más reflexionando o considerando o pensando, sino que es una cosa fisiológica.
Que si no está normalizada la fisiología, todo el resto no va a tener el efecto que podría tener. Totalmente. Has mencionado antes una cosa muy interesante, lo has expresado de una forma filosófica, ¿verdad? Este corte cartesiano que existe Sí, entre, digamos, el mundo material y el mundo mental, ¿verdad? Y efectivamente esto no sí, se puede separar, es imposible separarlo. Nuestro cuerpo es espiritual y nuestros pensamientos ocurren en un sí, cuerpo físico. Es decir, todos sí, esos aspectos que nos hacen humanos beben de las dos fuentes y la separación es simplemente conceptual, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que hay que entender que esto a nivel fisiológico, donde se expresa es en la respiración, que sí. es la comunicación de lo físico con lo externo, ¿no? Podríamos decir que sí, que es el eslabón perdido entre la mente, el espíritu y el cuerpo, la materia. Realmente, por ejemplo, se sabe que hay síntomas que son psicosomáticos, o sea, que surgen por una alteración psíquica. Pero yo creo que el profesor Buteco lo que tiene para decir ahí es cuál es el vehículo, por qué una alteración psíquica me va a afectar mi cuerpo. Bueno, es muy simple. Cuando hay un estrés, cuando hay un conflicto, la respiración se profundiza, perdemos dióxido de carbono y aparece un síntoma. Entonces, algo tan fácil como eso, que para la gente que conoce el método es casi evidente, pero ese es el eslabón perdido de los síntomas psicosomáticos, la respiración. Exactamente, que tiene como elemento fundamental y como elemento químico de medida que es el dióxido de carbono. Curiosamente, ¿verdad? Tiene sentido en el sentido de que, por ejemplo, lo que es el prana del yoga, Sí, ¿verdad? Esto lo hemos sentido nosotros. ¿Por qué lo hemos sentido? Porque tiene una base fisiológica también. No quiere decir que no la pueda tener espiritual, pero efectivamente se ancla en un proceso fisiológico que está siempre basado en nuestros niveles de dióxido de carbono y en cómo estamos respirando. Y te da como un punto honor y una calma al mismo tiempo que ocurre por sí misma. No es que estés pensando o motivándote o dándote ánimos ni nada por el estilo. Es algo que ocurre, está anclado en el cuerpo. sí, claramente. No se puede separar. Quería acotar con esto del profesor Buteco, es que creo que fue un proceso durante, o por lo menos lo que explican los instructores que conocen bien la historia, de que no es, él analizó exhaustivamente toda la bioquímica, todas las reacciones, todos los efectos que vienen por el dióxido de carbono, tratando de descular cuál es el proceso que realmente hace que las enfermedades se reviertan cuando empieza a subir la pausa de control. Llegó a profundizar un montón, a recoger un montón de conocimiento, de comprensión, a atar un montón de cabos, pero al final yo creo que lo que hay ahí atrás es un mensaje de que de la inteligencia del cuerpo, de que eso no, por más que querramos saber o por más que tengamos un modelo simplificado, realmente lo que hace el cuerpo, lo que es capaz de hacer el cuerpo, cómo lo hace, realmente es inconcebible para un intelecto humano. Realmente qué es lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo y cómo lo hace, no lo podemos concebir. Entonces, al final es como una caja negra. Al final el método es como una caja negra, no porque no se haya puesto esfuerzo en investigar cómo funciona, sino porque no es posible. Entonces, simplemente lo que tenemos es una evidencia de que siguiendo este proceso las enfermedades se revierten. Efectivamente, Buteco, una de las frases que más me gusta que él mismo dijo es que, hablando de cómo funciona el cuerpo, él dijo que la clase médica piensa que el cuerpo trata al cuerpo y todas sus estrategias están basadas en la idea de que el cuerpo es estúpido. Y Sí, nada podría estar más lejos de la realidad. El cuerpo mismo tiene una sabiduría increíble. sí. Entonces, cuando metemos los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo que son necesarios y regulamos nuestra respiración tal y como tiene que ser, el cuerpo lo hace por sí mismo. El cuerpo posee una sabiduría. Incluso cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de la sabiduría del cuerpo, que son estrategias para paliar ciertos problemas que hemos creado por carencias que le hemos dado al cuerpo nosotros mismos, ¿no? Y tenemos acceso a ello a través de un proceso fisiológico completamente natural, completamente que forma parte de nuestra vida, que es vida de hecho,
y que define la diferencia entre la vida y la muerte, y el nacimiento y lo anterior al nacimiento. Cuando nacemos comenzamos a respirar, no dejamos de respirar hasta que morimos, y es la respiración la que regula todos esos procesos. Y tiene sentido que lo sea así, porque se nos ha dado un control entre consciente e inconsciente, ¿no? Efectivamente, podemos ser conscientes de cómo estamos respirando, pero al mismo tiempo no podemos dejar de respirar conscientemente, o en cuanto nos olvidamos vamos a respirar tal y como nuestro cuerpo crea necesario en ese momento, ¿no? Y es una adaptación que se produce a través de los niveles del dióxido de carbono automáticamente en el cuerpo. Y esto es lo que hace al dióxido de carbono que sea tan relevante o incluso más que el oxígeno, porque es esa medición instantánea que hace el cuerpo con cada respiración de cuánto tenemos que respirar lo que va a definir lo que le aportamos a todos los procesos del cuerpo. Sí, sí, con respecto a los síntomas, el método tiene para aportar una visión completamente diferente de lo que es un síntoma, ¿no? En la medicina convencional que todos conocemos, un síntoma es la enfermedad. Y un síntoma, y cuando termina el síntoma, termina la enfermedad, digamos. Así como piensa la medicina convencional. El síntoma es malo y hay que deshacerse de él. Desde la perspectiva del método, más bien que de la perspectiva del profesor Buteco, podríamos decir, un síntoma no es la enfermedad. El síntoma es lo que hace el cuerpo para tratar de seguir funcionando lo mejor posible dada la enfermedad. La enfermedad es la deficiencia de dióxido de carbono causada por la hiperventilación. Entonces el síntoma no es algo malo, el síntoma no es la enfermedad y claramente no hay que terminar con el síntoma porque es el mecanismo que el cuerpo está encontrando para seguir funcionando lo mejor posible. Entonces, dentro de la práctica concreta del método, eso se expresa en que cuando en realidad los síntomas son nuestros aliados, cuando uno está aprendiendo el método y uno aparece un síntoma, un dolor de cabeza, lo que sea, eso quiere decir bajó la pausa de control. Nos está alertando, bueno, hago la práctica, vuelve a subir el nivel de dióxido de carbono y el síntoma se alivia, idealmente cuando estamos estabilizados, ¿no? Entonces, creo que esa contribución a, digamos, a la teoría de lo que es un síntoma y a cómo se expresa en el tratamiento de las enfermedades crónicas es muy interesante. Es lo que decía recién, que es la capacidad de no moverse en el sentido de mantener una visión objetiva. Y para una persona, bueno, todos tenemos ansiedad, pero hay gente que realmente lo sufre más, que son en unos casos más agudos, pero en esa gente la capacidad de establecer un ancla en la realidad es lo que hace falta desarrollar. Entonces, creo que la práctica del método en sí, con su rutina, con la disciplina que hay que desarrollar, le da también la oportunidad a la persona de desarrollar esa ancla, de por más que su cabeza esté detonada en 10.000 direcciones, decir, bueno, pasaron 3 horas de la última práctica, me tengo que sentar y hacer las pausas, ¿no? Entonces esa rutina, junto con el dióxido de carbono, por supuesto lo que más ayuda, creo que van desarrollando esa capacidad de la persona de permanecer con los pies un poco más sobre la tierra. Y la gente que tiene éxito tratando los síntomas, tratando sus síntomas, tratando sus enfermedades crónicas, al final son personas que en mayor o menor medida son capaces de construir y de sostener esa ancla y de un poco faltarle un poco el respeto, restarle importancia a todas las historias que tenemos en la cabeza, que nos llevan de acá para allá, y olvidarse un poco de eso y volver a lo que hay que hacer ahora. Realmente, yo a veces lo pensaba cuando estaba un par de años empezando, decía, guarda, que este método incluye un montón de otras cosas más allá de la técnica. Realmente es un camino de realmente de exploración personal y de desarrollo personal. Realmente porque, digámoslo, para curarse de una enfermedad crónica hay que cambiar profundamente, si no, no te vas a curar. Y bueno, eso incluye realmente, viste, como cuando hacía una limpieza profunda en la casa, que abría hasta el sótano y empezaba a sacar toda la mugre. Bueno, hay que estar listo para hacer ese trabajo. Es una decisión que tiene que tomar la persona completamente consciente, completamente responsable de lo que hace, por supuesto contando con nosotros, con el equipo, todo, pero
A ver, el método buteico también puede funcionar cuando una persona ha tenido, por ejemplo, un accidente y está en estado de shock. No estoy hablando de un accidente donde tienes realmente una lesión, sino donde el accidente te provoca un estado de shock, ¿no? Realmente tiene mucho poder. Si tienes una pausa de control alta y te ocurre algo así, tienes mucha más resiliencia para soportarlo, para soportar el shock. Y después del shock, realmente ayuda mucho para calmar los nervios. Sí, segura. Lo que yo veo es que el método lo que permite es que tomen curso, ¿sí? Porque esos grandes shocks, generalmente lo que tendemos a hacer es a tratar de pasarlo rápido y de como reprimirlo, y en realidad lo que se tiene que expresar toda esa energía emocional. Y si vos no tenés una pausa, lo mismo con un duelo, de una pérdida, si vos no tenés una buena pausa de control, eso tiende a como a quedar sin expresarse, queda enterrado y bueno, sale un síntoma. Pero con el método lo que veo es que tiende a tomar su curso natural, se expresa eso, sale y listo, se terminó. A otra cosa. Efectivamente, muchas personas por primera vez pueden expresar su dolor y pueden expresar las emociones sanas, ¿no? de las cosas malas de la vida, tienen que ser expresadas y muchas veces cuando no tenemos la fisiología preparada para ello, lo que se produce con una especie de congelación, ¿no? Donde no se pueden expresar las emociones y hemos visto múltiples veces como el método buteico lo que hace es dar esa capacidad de aliviar esa tensión y ese dolor al paciente que le lleva al siguiente nivel porque estaba un poco estancado o estancada por ese trauma, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente. entonces siempre decimos el método Buteco es para enfermedades crónicas, pero el método Buteco también es para traumas, tanto traumas físicos, la cantidad de veces que hemos visto que alguien que tenía una lesión en un hombro y empieza a hacer las pausas y le empieza a doler ese hombro y se le cura ese hombro, Sí. y también para traumas emocionales. Gente que realmente es capaz de llorar a seres queridos que perdió hace años, de expresar una reacción completamente normal y natural del cuerpo, espíritu, pero porque no había dióxido de carbono no podía. Muy bien, Nicolás, pues muchas gracias. Nada, gracias a vos, Javier. Creo que hemos empezado un proyecto realmente bonito, interesantísimo. Esto es un método para la salud que realmente merece y puede abarcar un podcast de múltiples y múltiples capítulos. Y hoy hemos abordado un tema muy interesante. Y os vamos a dejar con Mela, la entrevista que le hicimos a Mela. Mela es una psicóloga entusiasta del método que ha enviado, bueno, que ha mandado a varios de sus pacientes a hacer el método. Seguramente será una de las personas que mejor combina estrategias para curar el trauma con una respiración correcta, lo cual es importantísimo entender, ¿verdad? Y bueno, pues sin más dilación os dejamos con ella y espero que sea de vuestro interés como lo ha sido del nuestro. Gracias. Hola Mela, mira, Ahora, ahora te veo, muy bien. mira, Tener una conversación claro. amena sobre Buteyko, que la vamos, bueno, pues como ejemplo de una alumna que lo está haciendo y una explicación, pues desde tu punto de vista, interesante recalcar. Bueno, tú eres psicóloga, ¿verdad? Entonces, y lo recomiendas además, ¿no? Porque ha habido personas que has recomendado y que están haciendo también Buteyko porque tú lo has recomendado. Entonces, pues es una persona ideal pues para hablar de lo que es la mitad del método, ¿no? Porque la mitad del método aporta salud en términos fisiológicos, pero esto incluye también aspectos mentales, ¿no? Igual podemos hablar un poquito pues de tu trayectoria con el método, por qué te ha gustado tanto y tu experiencia y cuál es tu perspectiva desde el punto de vista como psicóloga. Yo creo que sería interesante si quieres hablar de ello. Entonces, dinos cuánto tiempo llevas haciendo el método, por qué lo quisiste hacer y cuáles han sido, si encontraste solución a lo que querías encontrar solución o si algo que te ha sorprendido también, quizá, en el método. Bueno, pues el método en agosto, fue cuando hice el entrenamiento. No sabía nada del método y lo conocí por Facebook. Entonces me pareció interesante. Vi un nombre que parecía japonés, la información, y me llamó mucho la atención, bueno, como que el método tenía que ver con la respiración y cómo poder mejorar la salud, ¿no? Sobre todo revertir los síntomas crónicos
en las personas a través de este método, ¿no? Leí un poco y me pareció súper interesante. Interesante porque estamos en un mundo donde todo el mundo tiene algo crónico. Puede ser alergia, problemas de tensión o problemas de sobrepeso, o artrosis, artritis, bueno, que como lo crónico es una palabra que está en la boca de muchas personas, ¿no? Es que tengo esto crónico, ¿no? Es que, o para toda o ya para toda la vida, ¿no? Así que, como yo soy una buscadora, pues me inscribí. ¿Cuál fue la experiencia de hacer el curso? Bueno, la experiencia a mí me... Bueno, primero asistí a una clase gratuita, a una demostración, y Sí. ahí ya, cuando respiré, hice mi primera apnea y vi que estaba en un proceso en el 18, ¿no? Que era segundo y que eso era cronicidad segura, ¿no? Ujú. Estaba apostando alto por no estar saludable, y a mí es algo que me gusta, como saludable en la medida. A veces cometo errores, ¿no? Pero me gusta estar saludable, ¿no? Y desde ahí, bueno, eso ya me convenció del todo para ponerme en el entrenamiento. Sí. Y después, pues en el entrenamiento me iba dando cuenta también cada vez más qué dificultad tenía yo, ¿no? Y también me gustó muchísimo, otra cosa que me enganchó, todo la historia del CO2. Ujú. Yo que soy psicóloga y bueno, siempre he cogido ciencia, ¿no? Yo tenía otro concepto. No me enseñaron que el CO2 era tan importante para la salud, ¿no? No Sí. solo para la salud física, sino también para la salud mental. Así que eso todavía me llenó más, ¿no? Y lo pude comprobar en el mismo entrenamiento. Ya empecé a tener descomposición de vientre, ¿no? Ya sabía que iba a tener, que ya estaba en proceso de limpieza, Sí. y también, bueno, pues también sentí emociones que tenías ahí, pues quizás un poco triste, ¿no? Nada exagerado, pero sí, ya sí empecé a notar que algo se me empezaba a mover, ¿no? Y también, a la vez, todo eso, también notaba que estaba mucho más enérgica, que caminaba más rápido, todo todavía en los 5 días del entrenamiento, ¿no? Desde luego, yo siento que me hizo un efecto rápido, ¿no? Y bueno, y ahí sigo, ¿no? Estamos a febrero y sigo con mis altibajos también, evidentemente, Sí, bueno, o una cosa. adaptándola a mi vida como puedo. No es tanto altibajos porque tengo muy claro, tengo clarísimo que yo he encontrado algo que para mí es muy beneficioso. Y además, el caveat está en que hay que hacer la práctica. O sea, esto es una práctica. Entonces, cuando no haces la práctica, pues podemos volver a tener síntomas, no inmediatamente, porque tiene un efecto acumulativo, efectivamente, pero hay que hacerla y hay que estar muy pendiente de dónde está nuestra pausa de control porque es la medida de nuestra salud. Claro. Entonces, esto es así. Has mencionado varias cosas que ya te ocurrieron desde la primera semana, que son reacciones de limpieza. ¿Cómo lo llevaste las reacciones de limpieza? ¿Fue algo que te sorprendió? ¿Algo que lo llevaste bien? ¿Algo que te traumatizó? No sé. ¿Cuál fue un No, poco el nivel de...? lo llevé estupendamente porque, bueno, también quiero decir que he hecho otras técnicas de otras cosas que no tienen nada que ver con la respiración, de limpieza, ¿no? Entonces no me da miedo las limpiezas, todo lo contrario, siento que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Estamos llenos de toxinas a muchos niveles, de lo que comemos, lo que bebemos, bueno, de cómo nos medicamos, un montón de cosas que el cuerpo y los años que llevamos, ¿no? Ya desde que aprendí que también hiperventilar, ¿no? No es bueno para nosotros, ¿no? Y que Sí, eso nos va mermando en nuestra capacidad de estar limpios también, incluido eso, ¿no? Pues no me sorprendió para nada. Incluso me gusta. Quiero decir, cuando estoy de limpieza digo, "Oiga, ya estoy limpiando algo, ¿no? Esto es beneficioso, de algo estoy liberando, ya sea físico o sea emocional, y no lo paso mal con las apneas que van reduciendo cuando estamos en fase de limpieza, pero no por otra cosa. Y también, ¿cómo te digo yo? Esto de poder quitarme un síntoma solo con respirar, sin tomar ninguna cosa, sin hacer nada, bueno, esto me alucinó. Y lo sí. comprobado, claro, también. Sí, pudiste llegar a controlar tus síntomas de una forma bastante rápida. Sí. Ya durante la primera semana te costó un poquito más. No, desde el principio. Vale, efectivamente, cuando nosotros sabemos que podéis tener síntomas, no todas las personas tienen, ¿eh?
pero hay personas que tienen síntomas y en algunos casos bastante importantes y lo que hacemos es enseñarles a que traten esos síntomas ya desde el principio. Lo que pasa que puede llevar un tiempo, de alguna manera, convertirse maestros de esa técnica, pero en principio para los síntomas normales no debe ser un problema, es algo sencillo. Llevas ahora 6 meses ya Sí, trabajando con el método y bueno, supongo que tienes mucha práctica ya con eso, ¿no? sí, bueno, tengo práctica y bueno, y sigo, ¿eh? Y sigo, yo creo que no he sido tan constante con nada en mi vida. Así, ¿no? Esto es Sí, curioso, ¿verdad? Porque tú no te considerabas una persona constante y sin embargo con Buteco incluso hasta te gusta, ¿no? O sí, sea, lo sí. haces todos los días y te gusta, ¿verdad? Todos los días. Algún día no puedo y antes, al principio me agobiaba y ahora ya me relajo, ¿no? Si las Sí. circunstancias no me la permiten, por lo que sea, bueno, hago apnea suelta, ¿no? Pero bueno, no es como que me siento y hago la práctica, ¿no? Así, pero bueno, sé que voy a seguir, ¿no? Sí. Que tengo clarísimo que voy a seguir porque los beneficios son tantos. También, bueno, dentro de los beneficios yo creo que uno muy importante es una sensación de tranquilidad, Ujú. de parsimonia, no sé, a mí me sale más la palabra parsimonia más que tranquilidad, Sí. porque yo siento que antes también era tranquila, pero ahora es que soy más todavía, ¿no? Hay personas que lo describen como parsimonia, otras la describen como pundonor. Es una palabra que me gusta para describirlo porque es verdad, te da como una valentía, pero tampoco es una cosa eufórica, ¿no? Sino No, que te adquieres una normalidad, adquieres la capacidad para afrontar la vida y te no. da, te da muchas herramientas en ese sentido. Sí, No sé a un nivel más del sistema nervioso, ¿no? Sí, de lo que yo me he dado cuenta, es que cuando hago la práctica, ¿no? Pues el sistema parasimpático se activa rapidísimo, ¿no? ¿Cómo lo noto? Porque la boca la tengo ensalivada, ¿no? Como mucha saliva y eso es un síntoma de que el sistema parasimpático está trabajando bien, bien, ¿no? Que es en realidad como tenemos que estar en un estado natural, ¿no? En contra de lo que solemos estar, que estamos simpatizados, ¿no? El sistema simpático está muy activo y de ahí todos los problemas de ansiedad, de estrés, de dificultad para resolver cosas, ¿no? Entonces, si- eso lo noto muchísimo, como de pronto, bah, la boca está salivada, ¿no? De ahí lo enlazo con esto de esta tranquilidad, ¿no? Porque cuando estamos con el sistema parasimpático activado, estamos tranquilos. Estamos relajados, y es más fácil pensar, es más fácil buscar soluciones a problemas. ¿Como psicóloga te ha producido algún cambio de paradigma o alguna observación interesante que puedas tener en ese sentido? ¿O es algo que pues, totalmente aparte, que no tenga ninguna conexión? ¿Cuál es tu perspectiva ahora en ese sentido? Hombre, desde mi parte de psicóloga, esto que estoy explicando, ¿no? De cómo activar el sistema parasimpático, ¿no? Cuántas personas que llegan a la consulta con problemas de ansiedad, de nerviosismo, de impaciencia, ¿no? Entonces el método de ahí ayuda. También, por supuesto que ayuda. Bueno, pues yo tengo pacientes que están haciendo el método y yo también les enseño un poquito, por lo menos, ¿no? A respirar por la nariz, a que dos cosas con respecto a esto. Una es que es verdad que el cuerpo tiene memoria y que hay traumas que a pesar de haberlo trabajado, aparecen de nuevo, pero con la respiración se calman. Quiero decir, se limpian, por así, no se calman. No, no es la palabra calma. La palabra es que terminan de limpiar, ¿no? Y todo, las contracturas, todo lo que estaba ligado, todo lo que tuvo que hacer el cuerpo para cuando hubo ese trauma, ¿no? Todo lo que el cuerpo se encogió, todo lo que el cuerpo se contracturó, aparece en un principio y después ¡pah!, se suelta, ¿no? Y otra cosa es que cuando también las personas que estamos en consulta, por lo que sea, entran en una pequeña catarsis, ¿no? En algo así emocional muy potente que le sobrepasa, el respirar por la nariz. Yo solamente le digo, toma aire por la nariz, suelta por la nariz, ¿no? Le voy llevando calmadamente a eso y es muy efectivo, muy, muy efectivo. Se calman antes y podemos seguir trabajando en el asunto desde otro lugar, ¿no? Sí. Y también tengo personas que tienen tendencia a rumiar, ¿no? A pensamientos obsesivos y también a ellas sí les enseño la apnea y cuando estamos en sesión
y la respiración superficial un poquito, pum, pum, y claro, dejan de pensar en nada, calman esos pensamientos. Cuando hacemos respiración superficial, no podemos pensar en otra cosa, porque es un acceso consciente a esa parte del cerebro tan primitiva, ¿verdad? Y de alguna manera el cerebro se ve un poquito amenazado, un poquito de nada amenazado, entonces la atención va inmediatamente o sea, la mente se pone en el lugar de la respiración vigilante, ¿no? Entonces esto produce un aspecto meditativo que efectivamente si tienes un pensamiento circular, obsesivo, rumiante, se te va a olvidar, ¿no? Aparte del efecto mismo que pueda tener en el sistema nervioso, efectivamente. Pues es muy interesante lo que me estás contando, pues de esto específicamente no habíamos hablado. Y ¿No? efectivamente veo que trabajas de una manera muy consciente, desde el cuerpo también, ¿no? No solamente desde la mente, porque lógicamente están conectadas. Entonces hay que abordar las dos cosas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo en mi trabajo terapéutico el cuerpo es fundamental, ¿no? Es la expresión también del inconsciente, el cuerpo, ¿no? Ahí se expresa aquello que quedó ahí detrás, ¿no? Y que sin darnos cuenta en realidad está tan activo, ¿no? Porque con el consciente lo manejamos todo, Sí, pero después es el inconsciente el que aparece, ¿no? El automático, ¿no? El sí. sistema límbico, ¿no? El que se pone, o el sistema reptiliano, ¡pam! Y de pronto nos vemos que no sabemos qué nos pasa, ¿no? O que no controlamos. Butey con este sentido ayuda mucho. Quizá ahora más necesario que nunca, ¿no? Hacer este tipo de trabajo cuando la sociedad ha recibido realmente una convulsión, ¿no? Durante estos 2 últimos años y yo creo que muchas personas necesitan este tipo de ayuda, ¿verdad? Yo creo que sí, y aparte necesitamos, pero esto en general y desde hace tiempo, confiar en nosotros, ¿no? Confiar en el poder que tenemos en otras culturas, ¿no? Lo tienen clarísimo y nosotros estamos, bajo mi punto de vista, habrá personas que piensen otra cosa, pero mi opinión es que estamos muy desconectados de nosotros. Entonces, el poder hace una técnica donde en realidad te empoderas, ¿no? Una manera de decir, bueno, yo puedo sanarme a mí mismo. No solo puedo sanarme porque tenga un dolor y me quite la respiración, el síntoma tal o cual, que sería como una aspirina, ¿no? O como cualquier cosa, me tomo esto y se me quita, ¿no? Sino que además puedo limpiar el cuerpo de toxinas, ¿no? De emociones atrapadas, ¿no? De asuntos duros que tuve, ¿no? Traumas. Bueno, yo me parece que es una maravilla, ¿no? Y desde ahí, pues yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, Lo tengo clarísimo, no tengo ningún interés nada más que de decirle a la gente: "Ey, esto es bueno, esto es una pasada". Si te no, quieres comprometer contigo, porque sí es verdad que hay que hacer un compromiso personal con uno mismo, sí. y tienes ganas de ponerte sano y fuerte, pues mira, este es un método fantástico. Totalmente, ese aspecto de tu personalidad se ve clarísimamente y desde el principio, ¿no? Y además, una cosa muy importante que mencionas es que el tema de la conciencia, ¿no? Cuando tú te tomas una aspirina puede tener un efecto, efectivamente, pero cuando tú eres capaz de revertir unos síntomas con una respiración consciente, esto quiere decir que estás adquiriendo que esa conciencia te está llevando, es lo que realmente te está llevando hacia recuperar la salud y prevenir cosas que podrían estar ocurriendo para el futuro, ¿no? Es importante porque no hay nada más valioso que recuperar el control, ¿no? El control que hemos perdido y nos ayuda también a tomar las decisiones correctas. Sobre todo que a veces hay cosas que sí son crónicas, yo no es que diga que no, pero hay cosas que sí se pueden mejorar. Y si yo puedo hacer algo y mejorar, y además no me cuesta ni dinero, solamente a veces mi pequeña formación, ¿no? Que quiero decir que además es económico, es simplemente dedicarle el tiempo y ya está. Y el aire que tenemos aquí, ¿sabes? Tomar aire, soltar aire y eh, retener, Efectivamente. ¿no? Y repartirlo por el cuerpo, ¿no? Entonces, es que es mucho más económico que cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí, Aunque tengas que invertir, ¿verdad? Hay que invertir en hacer el entrenamiento, sí. porque a mí muchas personas me dicen, no, tú enséñame, digo, no, yo no te enseño, esto es serio, no es que yo te enseñe a hacer cuatro cosas aquí, ¿no?
Después hay un seguimiento, yo creo, para mí me sirvió mucho, ¿no? Mandar los reportes. Claro, pasan cosas y una vez estás estupenda y aguantas muchos segundos, otra no aguantas nada. Entonces, bueno, Sí. el seguimiento es importante y aprender bien, porque es un método para aprenderlo bien, no es para cuatro momentos que hagas así, no, no, no. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Y las personas que, bueno, que conozco, que lo han hecho, pacientes míos, ¿no? Yo veo también el resultado en ellas, ¿no? Sí, Tanto físico como emocional. cuál ha sido la experiencia en ese sentido? Bueno, pues hay personas que desde luego estaban muy excitadas, ¿no? O como con un nivel de estrés fuerte y eso ha ido revertiendo. Ujú. Otras personas, por ejemplo, tenían calambres tomando un montón de cosas, magnesio, y que se le quita y se le ha quitado Ujú. con la respiración, ¿no? A nivel de problemas musculares, ¿no? Sí. Otras personas que es verdad que nosotros ya habíamos trabajado trauma, porque yo soy también dentro de utilizo varias técnicas y una de ellas de trauma. Entonces trabajo mucho trauma, mucho, mucho. Y a pesar de haber trabajado trauma, pues han cambiado también y además hemos dado otro pasito más, ¿no? Porque han entrado un poquito más allá en el asunto, ¿no? O sea, ha facilitado, por así decir, la práctica que tú, las técnicas y las prácticas que tú como psicóloga implementas para solucionar un trauma del pasado, ¿no? Te ha dado un poco más de espacio para poder hacer ese trabajo a un nivel más profundo, ¿no? Sí, sí, la persona, claro, en su práctica ha llegado a un nivel más profundo, ¿no? Porque ha tocado con el trauma, bueno, y después nosotros hemos dado otro pasito más Mm. en la consulta, ¿no? Es fantástico saber esto. Esto es algo que es importante también para nosotros saberlo, ¿no? Ujú. Que de alguna manera esta práctica ha permitido esa apertura para que luego alguien experto en solucionar el problema real pueda realmente acceder, ¿no? Porque el aspecto fisiológico, pues, es muy importante, ¿no? Porque lo que ocurre es que se puede quizá de alguna manera desde la mente solucionar algo, poner a la persona en contacto con el trauma y hacerles entender ciertas cosas o hacer ciertos ejercicios que les ponen en contacto con la solución de de lo que su trauma representa, pero al mismo tiempo con el método buteico lo que haces es poner, activar ese caldo de cultivo donde esa transformación se puede producir, ¿no? Esto es un aspecto del método muy, muy interesante. Y Y incluso yo la técnica de trauma que utilizo es una técnica corporal. Quiero mm, decir que nosotros trabajamos en el cuerpo porque ahí es donde está toda la información. No está tanto en el recuerdo, hay mucha. A través del cuerpo aparece, ¿no? Información del trauma. Y a pesar incluso de haber trabajado algunos aspectos corporalmente ya, sí, Buteyko da un pasito más también. sí, Bueno, lo que yo me he acompaña, encontrado ¿no? es como, ¡pac! Venga, otro, y entramos un poco más profundo, ¿no? Porque la sensación que han tenido las personas es física, no se han acordado ha sido, ¿no? Mm, Lo han encontrado en el susto. sí, Y trabajando, esto tiene que ver con lo que te pasó, ¿no? A lo- Al tiempo, a los 3 años, a los 6 años, vale, vale. Y entender eso también, que fantástico, todavía quedaba fantástico. el susto, la contracción profunda, ¿no? Sí, porque siempre hablamos de ese aspecto, ¿no? Del aspecto psicológico, pero claro, hablar con una psicóloga y ver que existe realmente esa conexión con las técnicas que una psicóloga físicas pueda implementar es genial. Muy bien, dos mitos que hemos roto, ¿verdad? Hablabas antes del CO2 y ¿cuál era la idea que tenías del CO2 antes de hacer el método y la idea que tienes ahora? Bueno, pues la idea del CO2 como antes era como un gas residual, ¿no? Que necesitamos, eh, eh, que soltamos para que poder tomar oxígeno y nutrir, ¿no? El oxígeno como algo de nutrición y y el CO2 como algo de desecho, ¿no? Y qué va, cuánto nos nutre el CO2, en cuántos
funciones fisiológicas, ¿no? Mm, eh, Sí, interviene, ¿no? En cuanto... Y sí. bueno, eso me alucinó, ¿no? Es Y es curioso. verdad que hablo con personas, médicos o enfermeros o biólogos, y también tienen, ¿no? Te dicen, ¿cómo que eso del CO2, ¿no? Sí, Habrá algunos que lo tengan claro, pero con lo que yo me he encontrado, desde luego que teníamos, tienen y yo tenía otro concepto, ¿no? Y ahora me encanta mi CO2. Estoy como que digo, venga, mi CO2 para el cuerpo y me doy un baño de CO2, ¿no? exactamente. Lo notas, ¿verdad? Es como una sensación específica, ¿no? Como que te da vidilla, ¿no? Sí, y entender, claro, que el dióxido de carbono es que lleva oxígeno, quiero decir, Sí, que esa, lleva, que la lleva, que idea. lleva, que lleva oxígeno, que de alguna manera no es que nos quedemos tampoco sin oxígeno, ¿no? Claro, dentro del cuerpo se producen un montón de transformaciones bioquímicas que son además muy complejas, pero claro, el dióxido de carbono y el oxígeno, la idea fundamental es que trabajan en equipo. No es que Eso, uno trabaje en contra del otro, sino que el uno es fundamental para el otro. Y la clave en la respiración es el dióxido de carbono, porque es el dióxido, son los niveles de dióxido de carbono los que nos hacen respirar todas y cada una de las veces que respiramos durante el día, que puede estar entre 20.000 y 30.000. ¿Eh? Entonces, entonces está claro que, y además, esto se sabe desde hace mucho tiempo. El efecto Bohr se descubrió en 1904. Es decir, el dióxido de carbono es lo que realmente nos hace oxigenar. No en vano, cuando hacemos la práctica, lo que ocurre es que nuestras pulsaciones bajan porque nuestro corazón no tiene que trabajar tan fuerte para oxigenar al cuerpo. es que sí, bueno, lo de las pulsaciones también, ¿no? Que es muy rápido de ver, claro, en la misma práctica que como te comenté antes, de la sesión informativa, ¿no? Que ya practicamos, no digo, por Dios, ¿no? Es que en cuánto tiempo, en 15 minutos ya bajas tu pulso. Y has estado respirando mucho menos y has estado moviéndote también, Exacto. ¿verdad? Igual en la introducción no tanto, pero luego en el curso nos levantamos, caminamos, aguantamos la respiración todo lo que podemos, luego incluso reprimimos la respiración profunda y para que el dióxido de carbono se quede dentro del cuerpo, ¿verdad? Y cuando hemos hecho esa acumulación después de la práctica, lo que ocurre es que estamos mejor oxigenados. Sí, Y la gente puede exacto. decir, bueno, pero yo para oxigenarme no tenía que hiperventilarme. Pues no, es al No. revés. Es Y exactamente al revés. la piel, ¿no? Como también se pone más suave, Sí, se duerme mejor, beneficios muchos, ¿no? sí. Para mí ha sido uno de esos. ¿Notaste cambio al dormir? Yo dormía bastante bien, pero, bueno, lo que sí noté, es que ahora mismo me acuerdo, hablando de dormir, que me dolía, tenía una tendinitis aquí. Yo, aparte de psicóloga, soy masajista y me lo trataba y bueno, se me aliviaba, pero ahora es que un día de pronto digo, uy, ya no me duele al dormir, al poner el brazo de ninguna manera. Y Sí, eso ha sido por buteico, no, lo sí. tengo muy claro, ¿no? Entonces, Eso, bueno, he recuperado la rodilla, que también tenía, o tengo un problema de menisco, pero andando a veces cuando bajaba cuestas, me dolía. Y hace poco estuve caminando y yo no sentí ninguna molestia ni nada. Bueno, y ya lo de caminar, vamos, que voy ahora a un ritmo que yo creo que es mi vida. sí, eso es ya la vitalidad en general, ¿no? Que se recupera totalmente. Las Sí, es piernas curioso menos eso. pesadas, ¿no? Las piernas más ligeras, las piernas también es otra cosa que sí he notado. Y seguro que me dejo alguna en el tintero, pero que han sido bastantes, ¿no? Sí, bueno, esto lo vamos a ir abordando también con otros alumnos, o sea que habrá tiempo para hacer una enumeración de todas las enfermedades crónicas que puede solucionar, ¿no? Pero en principio todo lo que has contado, muy interesante, sobre todo la satisfacción de ver que nuestro trabajo ayuda a tu trabajo, ¿no? Claro, por Sí. supuesto, claro que sí, que seguro. Mm. Muy contenta, la verdad. Muy bien, Mila. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros de esta conexión, ¿verdad? Tan importante. Y, y bueno, pues ya sabes, nos tienes aquí para lo que quieras y te agradecemos mucho que hayas
contribuido a este nuevo espacio, ¿no? El Aprende Buteyko Podcast en su Qué segundo bien. capítulo. Y eso que el primero es prácticamente el primero, ¿vale? Porque el primero hicimos Nicolás y yo una introducción, ¿verdad? Y una conversación sobre las bases del método, pero bueno, ha sido el primer testimonio y te lo agradecemos mucho. Bueno, yo estoy agradecida a la vida, al Facebook incluso, de haberos encontrado ahí, ¿no? Para mí también me gusta mucho la cercanía, ¿no? Con vosotros no es algo que sea difícil, todo lo contrario, una disponibilidad. Yo siento el amor, ¿no? Aunque parezca así cursi, pero yo estoy muy contenta de Sí, sí, haberos sí. conocido, ¿no? Tanto a ti como a Nicolás, como a Marta, ¿no? Marta, sí, Yo me siento segura, sí. ¿sabes? Si tengo cualquier Esto fue... cosa, sé que puedo llamaros, escribiros y esa disponibilidad, buf, no la tiene, creo que no la tengo ni yo, ¿sabes? O Seguro que sea, sí. A mí lo que me animó a meterme en esto fue precisamente eso, ¿no? La disponibilidad que mostraban Marta y Christopher, ¿verdad? Y bueno, yo con Marta y Christopher he hecho un montón de horas que luego no sé cómo las han contado ellos, porque, ¿sabes? Pues igual, o igual te llaman ellos mismos, ¿no? ujú, Llevas un tiempo sin aparecer, te llaman y Javier, ¿qué tal estás? ¿No? Y eso se agradece, ¿no? sí, Entonces, eso me da menos apuro a mí para hacerlo yo también cuando lo hago, ¿verdad? Porque sé, porque he tenido la experiencia de tener una filosofía que es mucho más abierta que lo normal, ¿no? ujú, Entonces, eso es muy importante, ¿eh? Porque lo hacemos por una misión. Nuestra misión, sobre todo, es que se conozca el método en la comunidad hispanohablante y por eso este podcast también, sí. para que la gente tenga opciones, Mm. ¿sabes? Esto es muy importante. Yo lo recomiendo Mm, al 100%. fantástico. Ojalá llegue a muchas personas y entre todos, ¿no? Vayamos Sí, sí. empoderándonos. Es que a mí la palabra que me viene es empoderándonos Totalmente, con totalmente. respecto a nuestra salud, vamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además hay un trasfondo filosófico que yo creo es muy importante entender, de que la salud depende de ti, ¿vale? Y la salud es algo muy profundo. No es simplemente saber sobre medicina, que lo puede incluir, pero mantener tu salud es una constante. Es algo que tú tienes que afinar con tu fisiología, tienes que afinar con cómo estás emocionalmente, mentalmente, porque todas estas cosas influyen en tiempo real. Entonces, el doctor igual te puede ver una vez al mes. O igual tienes un doctor y tienes la suerte que te ve una vez cada 3 días. No lo sé, depende de la persona, ¿verdad? O igual incluso puedes estar muy bien atendido en un hospital donde tienes una enfermedad y realmente te están atendiendo muy bien y te están dando las medicinas adecuadas o lo que sea. Pero al final hay un aspecto que realmente es muy profundo que depende de ti. Eso es, sí. Es Y verdad, es verdad. Bueno, y también me pone muy en contacto con yo bebé, ¿no? En el sentido de que es verdad que los bebés respiran como buteico, ¿no? sí, Ellos tienen, es verdad que yo siempre decía, los niños, ¿por qué tienen esa respiración así? Que están súper rápido, ¿no? sí, Mira, y claro, entender también eso me gustó tanto, ¿no? Me sí, gustó tanto y de alguna manera es como recuperar también, ¿no? Cuando fuimos bebés, que sí estábamos muy conectados con nuestra regulación, autorregulación organísmica, ¿no? El bebé se autorregula. sí, Y bueno, pues de alguna manera yo creo que lo que estoy haciendo es autorregularme, totalmente, sí, ¿sabes? sí. Entonces, desde ahí, fantástico. Yo además soy terapeuta gestal y en gestal hablamos de la autorregulación organísmica y estamos muy en contacto con eso también. Va muy de la mano con la manera de trabajar, ¿no? En gestal hablamos de la autorregulación organísmica. Es muy interesante que hayas hablado de esto porque en realidad el objetivo número uno del profesor Buteyko, ¿vale? El creador del método, era enseñar el método que las madres y los bebés por supuesto instintivamente, ¿no? A respirar bien. O sea, su objetivo era que esto calara en toda la civilización, en toda la sociedad, y por eso su preocupación número uno no era atender a enfermos crónicos, sino enseñar el método a madres y niños. Esto era lo que realmente él quería. Y además su interés nació
desde una observación que él mismo hizo en que los pacientes terminales respiraban muy profundo y muy fuerte y él tenía también acceso a la parte del hospital de los bebés, donde vio cómo respiraban los bebés. Entonces él hizo esa conexión y dijo, ¿cómo es que siempre quieren que respiremos hondo cuando en realidad no es lo que es realmente sano? Porque los que se van a morir respiran hondo y los que acaban de nacer, que son una reserva de dióxido de carbono, ¿vale? Porque, bueno, tenéis las mujeres un 9% de dióxido de carbono. Y cuando los niños nacen, los bebés nacen cargados de dióxido de carbono. Y de hecho, los niños y los adolescentes tienen una reserva de dióxido de carbono hasta más o menos los 18 años, ¿de acuerdo? O sea que eso está ahí como automáticamente en la niñez y en la primera pubertad, digamos, por naturaleza. Es después que tenemos que hacer el trabajo para poder mantenernos ahí de una forma consciente, como adultos, y realmente te sientes rejuvenecido. Este es el efecto clarísimo. Yo ya además tengo ya una sensibilidad, ¿no? Para ver el que está hablando y se asfixia porque toma aire por la boca, ¿sabes? Sí. O la persona que va andando y va respirando, ¿no? Y ves como el cuerpo tiene que trabajar tanto, ¿no? Más de lo que trabajaría si estuviéramos respirando, ¿no? Desde una manera, más desde la nariz y más desde la respiración superficial, ¿no? Así que bueno, Eso es. aprendiendo mucho también, ¿eh? Mucho aprendizaje para mí. Y sigo aprendiendo y lo que me queda, ¿no? Y como me queda además mucho tiempo de limpieza, ¿no? Sí, Pues sí. iré descubriendo todavía más cosas, ¿no? Muy bien. Sí, 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 es verdad, es verdad. Muy bien, Mela. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Y cuando lo publiquemos te lo paso a ti la primera, ¿vale? Vale, muy bien. Genial. Venga, un Un abrazo. beso grande, hasta Muchas luego. gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias a Mela por su contribución a este espacio en su segundo capítulo. Y si queréis saber más sobre el método, podéis ir a nuestra página web www.aprendebuteicoonline.com y también podéis ver muchos vídeos en nuestro canal de YouTube. Y en la página web podéis encontrar seminarios gratis que damos prácticamente semanalmente. Y también podéis ver información sobre los cursos y sobre las bases científicas del método, así como innumerables testimonios y este mismo podcast que está también en la página web al que os podéis suscribir. Y esperamos veros en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.